Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbulento mundo de Can Yaman y de Demet Özdemir. Específicamente vamos a explorar a fondo cuándo, cómo y por qué explotó su relación, una historia que cautivó a millones de personas alrededor del mundo. Una historia llena de pasión, rumores y, lamentablemente, también de desencuentros. Antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido como este. Así que denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue mucho más que una simple conexión entre dos compañeros de trabajo. Se convirtió en un fenómeno cultural, alimentado por la química innegable que irradiaban en la pantalla durante la exitosísima serie Erkenzikuş, o Pájaro Soñador, como la conocimos en Latinoamérica. La química era tan palpable que rápidamente trascendió la pantalla, y los fans, desesperados por creer en el amor verdadero, comenzaron a especular sobre una relación en la vida real. Al principio Can y Demet fueron muy hábiles en mantener el misterio. Alimentaban los rumores con interacciones coquetas en redes sociales, apariciones públicas donde se mostraban muy unidos, y declaraciones ambiguas que dejaban a todo el mundo preguntándose si realmente eran solo amigos o si había algo más profundo entre ellos. Y claro, la presión de los fans era inmensa. Cada gesto, cada mirada, era analizada al milímetro buscando pruebas de su amor. Pero ¿cuándo realmente explotó todo? A ver, no hay una fecha exacta que podamos señalar y decir, aquí fue cuando todo cambió. Fue más bien un proceso gradual, una acumulación de factores que finalmente llevaron a la ruptura. Sin embargo, podríamos ubicar el punto de inflexión en los meses posteriores al final de la serie Erkenzikuş. Durante el rodaje, la convivencia diaria, la presión del trabajo y la intensidad de los personajes que interpretaban, seguramente crearon un vínculo muy fuerte entre ellos. Pero una vez que la serie terminó, las cosas empezaron a enfriarse. Una de las principales razones, y esto es pura especulación basada en rumores y lo que pudimos observar desde fuera, fue la diferencia en sus personalidades y expectativas sobre la relación. Can, con su espíritu aventurero y su fama creciente a nivel internacional, parecía estar más enfocado en su carrera y en explorar nuevas oportunidades. Demet, por otro lado, quizás buscaba una relación más estable y tradicional. Esta diferencia fundamental en sus aspiraciones y estilos de vida, aunque no necesariamente fatal para una relación, plantó la semilla de la discordia que eventualmente florecería. Analicemos un poco más a fondo estas diferencias. Can, con su imagen de hombre de acción y su entrenamiento físico constante, proyectaba una energía imparable. Su ambición era palpable y su deseo de conquistar nuevos horizontes era evidente. Tras Erkenzikuş no se conformó con el éxito local, quería el mundo. Demet, si bien también ambiciosa y talentosa, parecía anclada en el panorama turco, valorando la estabilidad y las relaciones cercanas que había construido a lo largo de su carrera. Estas diferentes velocidades y direcciones, en un contexto de altísima presión mediática, hicieron que mantener una sincronía fuera un reto monumental. Además, el constante escrutinio público también debió ser un factor determinante. Imaginen tener cada uno de sus movimientos analizados, cada comentario interpretado y cada interacción romantizada. La presión mediática es asfixiante y es muy difícil mantener una relación sana bajo esas circunstancias. Cada paparazzi, cada tuit, cada artículo de revista se convertía en un juicio implacable. La falta de privacidad erosionó cualquier intento de construir una relación auténtica y genuina, reemplazándola con una narrativa prefabricada por los medios y las expectativas del público. No podían ni siquiera tomarse un café juntos sin que se desataran las especulaciones y se alimentaran las fantasías de los fans. Este constante asedio inevitablemente generó tensión y desconfianza entre ellos. Otro rumor que circuló con fuerza fue la supuesta existencia de celos profesionales. Can Yaman, después del éxito de Erkenzikuş, despegó aún más, consiguiendo papeles en producciones internacionales de gran envergadura. Demet, aunque también continuó trabajando en Turquía, quizás sintió que la brecha entre sus carreras se estaba ampliando, lo que podría haber generado cierta inseguridad. Esto, repito, son solo especulaciones basadas en lo que se comentaba en la prensa y en las redes sociales. La competencia, aunque natural en la industria del entretenimiento, se exacerbó por la atención mediática.
Cada nuevo logro de Khan era un recordatorio constante de su creciente proyección internacional, mientras que Demet, a pesar de su propio éxito en Turquía, se veía inevitablemente comparada y quizás eclipsada. Esta dinámica, alimentada por la inseguridad y la incertidumbre, pudo haber generado resentimiento y minado la base de su relación. También hay que considerar que aunque la química en pantalla era innegable, la vida real es muy diferente. Mantener una relación romántica requiere mucho trabajo, comunicación y compromiso. Y quizás simplemente Khan y Demet no eran compatibles fuera de la pantalla. La magia que funcionaba también en Erkencikus, donde interpretaban personajes diseñados para enamorar, no se tradujo necesariamente en una compatibilidad real. Los guiones, la dirección y la edición crearon una ilusión de perfección que contrastaba con las complejidades y desafíos de una relación auténtica. Fuera del set, Khan y Demet eran individuos con sus propias necesidades, valores y expectativas, que quizás no coincidían. La confirmación oficial de la ruptura nunca llegó de manera explícita. Ninguno de los dos salió a dar una declaración oficial diciendo, hemos terminado. Pero las señales eran evidentes. Dejaron de seguirse en redes sociales, dejaron de interactuar públicamente y empezaron a aparecer con otras personas. El silencio fue la respuesta. Este silencio estratégico, aunque decepcionante para los fans, era quizás la única forma de protegerse del escrutinio público y evitar alimentar aún más la especulación. Una declaración pública habría sido un festín para los medios, abriendo la puerta a preguntas intrusivas y potencialmente dañinas. Al optar por el silencio, Khan y Demet intentaron, quizás, recuperar el control sobre sus propias narrativas y cerrar un capítulo de sus vidas de la manera más discreta posible. Y claro, la reacción de los fans fue de decepción. Muchos se negaban a creer que el amor que habían visto en la pantalla no era real. Algunos incluso llegaron a culpar a terceros, inventando historias de infidelidades y complots. Pero al final, la verdad es que solo Khan y Demet saben lo que realmente sucedió entre ellos. La negación de los fans era comprensible. Habían invertido tanto emocionalmente en la relación, viéndola como una confirmación de la posibilidad del amor verdadero. La ruptura rompió esa ilusión y dejó a muchos sintiéndose traicionados y desilusionados. Las teorías conspirativas y las acusaciones infundadas eran una forma de lidiar con la decepción, buscando un culpable externo para justificar el final de una historia que se había convertido en una parte importante de sus vidas. Lo que sí es cierto es que después de la ruptura, ambos siguieron adelante con sus vidas y sus carreras. Khan se mudó a Italia y se convirtió en una estrella internacional, trabajando en proyectos ambiciosos y aprendiendo un nuevo idioma. Demet continuó protagonizando series en Turquía y se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente, ese matrimonio también llegó a su fin. Esta capacidad de seguir adelante a pesar de la decepción y el dolor, es un testimonio de su profesionalismo y resiliencia. Khan y Demet demostraron que eran capaces de separar su vida personal de su carrera, enfocándose en sus objetivos y construyendo un futuro independiente. Sus trayectorias divergentes, aunque inicialmente vistas como una señal de fracaso, se convirtieron en ejemplos de crecimiento personal y profesional. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que no siempre funcionan, incluso cuando hay amor y química. A veces las circunstancias, las diferencias de personalidad o simplemente el destino hacen que dos personas tomen caminos separados. Y eso está bien. La vida real no es una comedia romántica. Las relaciones son un trabajo constante que requieren compromiso, comunicación y la capacidad de superar los obstáculos. A veces, a pesar de los mejores esfuerzos, las relaciones llegan a su fin, no por falta de amor, sino por una serie de factores que escapan al control de las personas involucradas. Aceptar esta realidad es fundamental para poder superar la decepción y seguir adelante con la vida. Lo que podemos aprender de esta historia es que no debemos idealizar las relaciones que vemos en la televisión o en las redes sociales. La realidad siempre es más complicada y matizada que lo que se muestra en la pantalla. Y que al final, lo más importante es el respeto y la admiración mutua, incluso cuando el amor se acaba. La narrativa mediática a menudo simplifica y romantiza las relaciones, creando una imagen distorsionada de la realidad. Es crucial recordar que las relaciones son construidas por individuos imperfectos, que cometen errores y enfrentan desafíos. En lugar de idealizar las relaciones de otros, deberíamos enfocarnos en construir relaciones auténticas y significativas en nuestras propias vidas, basadas en el respeto, la comunicación y la aceptación mutua.
La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo la fantasía y la realidad pueden mezclarse y confundirse, especialmente en el mundo del espectáculo. Su relación, o lo que creíamos que era su relación, se convirtió en un fenómeno mediático, alimentado por la pasión de los fans y la química innegable que compartían en la pantalla. Pero detrás de las cámaras, la vida es diferente y las relaciones son mucho más complejas. Es una advertencia sobre los peligros de la idealización y la necesidad de separar la ficción de la realidad. Las relaciones de las celebridades, aunque puedan parecer perfectas desde fuera, son a menudo sujetas a presiones y desafíos que la mayoría de las personas no experimentan. Es importante recordar que al final del día, son seres humanos con las mismas vulnerabilidades y emociones que todos nosotros. En resumen, la explosión de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir no fue un evento único, sino un proceso gradual que se desencadenó por una combinación de factores: diferencias de personalidad, presión mediática, celos profesionales y quizás, la simple incompatibilidad fuera de la pantalla. Aunque nunca hubo una confirmación oficial de la ruptura, las señales fueron claras y al final, ambos siguieron adelante con sus vidas y sus carreras. La historia nos enseña a no idealizar las relaciones que vemos en la televisión y a recordar que la realidad siempre es más compleja que la ficción. Nos recuerda que el amor no siempre es suficiente y que las circunstancias, las ambiciones y las personalidades pueden jugar un papel crucial en el destino de una relación. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante el análisis de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que realmente hubo una relación entre ellos? ¿O fue todo una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos. Analicemos también la posibilidad de que fuera una estrategia de marketing, aunque esto podría parecer cínico, es una realidad en el mundo del espectáculo. La creación de rumores y la alimentación de la especulación pueden aumentar la visibilidad de una serie y generar interés en los actores. No podemos descartar por completo la posibilidad de que parte de la interacción entre Can y Demet fuera orquestada para aumentar el impacto mediático de Erkenci. Sin embargo, es igualmente probable que haya habido una atracción genuina entre ellos, que luego se vio superada por las presiones y desafíos de la vida real. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido como este. Así que denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.